de distintas partes del Estado de México, de diversos niveles educativos, con diferentes actividades escolares, pero un solo objetivo en común: mejorar su práctica docente. Analizan, Debaten y proponen en educación. Así son los Docentes en Acción. Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a una transmisión más de Docentes en Acción. Este día tenemos un programa especial, pero vamos a invitar a Gerardo Nava para que nos platique de qué se trata. Hola, Gerardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de lo que a continuación veremos. Hola, Carmen, buenas tardes. Te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta donde te encuentras. Estoy muy contento, muy contento, porque después de muchos días de trabajo, por fin le damos salida al informe que realizamos. Vamos a tener un conversatorio a partir del informe que realizamos después de nuestra práctica de campo al Valle del Mezquital, esto allá en Hidalgo. Carmen, ¿cómo ves esta emoción? Pues algo muy gratificante. A todos los que nos acompañan virtualmente, quiero comentarles que en unos momentos más nos estaremos enlazando directamente a las instalaciones del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, División Académica Ecatepec. Pero por favor, adelántanos otro poco más al respecto. Claro que sí, Carmen, con mucho gusto. Pues déjate platico que dentro de las actividades del seminario optativo, microescenarios y procesos de gestión en la escuela a cargo de la doctora Leonor Eloína Pastrana Flores, y en el marco de la maestría en investigación de la educación en el ICEM, se realizó una práctica de campo a 2 casas de la niñez indígena, lo que antes conocíamos como albergues, y también la normal del Valle del Mezquital, esto, repito, en el estado de Hidalgo. Lo cual, Carmen, fíjate que aquí nos llevó a replantear no solamente las investigaciones que estamos realizando todos y cada uno de los compañeros, sino también nuestra labor docente. Aprendimos mucho de este viaje y lo que queremos hacer es compartir lo que descubrimos, esos hallazgos, pero sobre todo es una manera de agradecer a todas las personas que nos abrieron las puertas de sus escuelas y de su corazón. Se cierra este capítulo de microescenarios y se abre el nuevo seminario optativo número 2. Ay, qué interesante, suena de verdad muy emocionante todo. Ya quiero estar presente para escuchar a las compañeras narrar sus experiencias y sentires. Y quiero comentar a los que en este momento nos acompañan que desde que los compañeros y las doctoras iniciaron con esta aventura, la emoción estaba presente todo el tiempo, se sentía a flor de piel. En la división los veíamos trabajando más horas de las estipuladas en el programa y hoy parte de su esfuerzo se está materializando. Bien dices, Carmen, claro que sí. Compartiremos nuestro sentir sobre los hallazgos en el viaje. Y a partir de ello, el día de hoy tenemos claro que se produce investigación seria y relevante en el campo educativo, Carmen. O sea, no cualquier cosa. Tienes mucha razón, Gerardo. A veces creemos que la investigación está a nivel teórico, en la revisión de documentos, pero la verdadera investigación se hace en el campo. Y bueno, quiero que ya me comentes quiénes nos acompañan esta tarde. Pues mira, Carmen, les comento a ti, a los que nos acompañan, que tenemos muchas personalidades, bastantes. De entrada, el doctor Carlos Hernández González, él es el coordinador de la división Ecatepec y abre la sesión. Cede la palabra en ese momento al doctor Eduardo Blanco, que él es el director del ICEM, que se estará conectando vía remota desde la capital del estado. La maestra Catalina González Pérez, ella nos da la bienvenida, corre a cargo de ella, y en la mesa la doctora Leo va a moderar las participaciones de 3 de nuestras compañeras que vivieron dicha investigación, así también como los comentarios de la maestra Lucina García Cisneros, el doctor Ismael Mejía Hernández y la doctora Gloria Elvira Hernández Flores.
quienes nos acompañaron, Carmen, a lo largo del proceso académico y de gestión, no solamente en este momento, sino todo el proceso. Pero mención especial merecen nuestros invitados, Carmen, que nos acompañan desde la Casa de la Niñez de Nequeteje y la Normal del Valle del Mezquital. Bastante nutrida la membresía de esta tarde. Pues me parece muy interesante y está todo listo. ¿Qué te parece? Si me permites, enlazamos la transmisión para presenciar lo que el equipo Pastrana González tiene para todos. Claro que sí, Carmen. De entrada, muchas gracias. Un fuerte abrazo y nos vemos en un ratito por allá. Vamos a ser parte de los aires de una buena nueva que corren desde la tierra del dios fecundante Ejecatl Quetzalcóatl para el mundo. Carmen, un Perfecto. abrazote. Igualmente. Nos vemos por allá. De distintas partes del Estado de México, de diversos niveles educativos, con diferentes actividades escolares, pero un solo objetivo en común: mejorar su práctica docente. Analizan, Debaten y proponen en educación. Así son los Docentes en acción. Y dada la relevancia de esta experiencia y el compromiso que tuvimos, sobre todo con las personas, los colegas que nos recibieron en el Valle del Hospital, de hacer público y de devolverles pues un poquito de esa experiencia. Y que además, tres de los especialistas que nos han acompañado en este proceso pudieran leer el informe que se realizó y pudieran emitir algunas apreciaciones, algunos comentarios. De ahí que el conversatorio va a tener la presentación por parte de tres de nuestros estudiantes, de Janet Santiago Martínez, de Roxana Karen García Santiago, de Xochitl Álvarez Herrera, y son parte de este equipo. Pero además les pedimos a tres especialistas, en este caso al doctor Ismael Hernández, a la maestra Lucina García Cisneros y a la doctora Gloria Elvira Hernández Flores, que tuvieran a bien leer el informe, que tuvieran a bien compartirnos también qué les pareció las sesiones. Y como dije anteriormente, ellos nos acompañaron con tres conferencias durante el mes. Es decir, bueno, pues han estado cerca de nosotros y continúan en este espacio de intercambio. Me voy a permitir rápidamente ubicar, para quienes no nos conocen, a nuestros tres especialistas. El maestro doctor Ismael Mejía Hernández es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense y antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente, el doctor Ismael es asesor académico de Joaquín Ejecatl Marcel y está realizando una estancia postdoctoral en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en donde es responsable de la planeación del Plan Integral de Desarrollo del Pueblo Otomí Ñañú de la región centro-oriente del Valle del Mezquital Hidalgo. Desde 2016 es co-coordinador del Seminario Permanente de Estudios sobre Catepec. Sus líneas de investigación están centradas en los procesos de urbanización de las periferias, así como en los pueblos originarios
que se encuentran en la periferia metropolitana de la Ciudad de México. Ha publicado en revistas indexadas, en artículos de libros, es articulista, invitado del portal Animal Político y en los suplementos La Jornada del Campo y Hojarasca del periódico La Jornada. Su más reciente publicación se refiere a Periferia, Marginación y COVID-19 en la metrópoli, el caso del municipio Ecatepec de Morelos, en la revista interdisciplinaria Antropología del INAH en el 2022. Doctor Ismael, de nueva cuenta te agradecemos que nos acompañes y tu disposición para estar con nosotros. También, Lucy, muchas gracias por estar, Lucy, por la confianza que le tenemos. La maestra Lucina García Cisneros, es licenciada en Sociología de la Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Cuenta con una especialidad en política y gestión educativa, así como estudios de maestría en políticas públicas comparadas por Flaxo, México. Cuenta con una maestría en educación en derechos humanos por el PERPAL, con sede en Pátzcuaro, Michoacán. Además, en la administración pública federal ha ocupado diversos puestos en la Subsecretaría de Educación Básica y la Subsecretaría de Educación Superior desde 2002. Hasta septiembre de 2012 es su participación en estas áreas de la Secretaría de Educación Pública. Es asesora, coordinadora, jefe de departamento, subdirectora y directora de áreas en estas áreas. Pues, las líneas de trabajo que maneja la maestra Lucina son educación indígena, derechos humanos y formación docente. Actualmente colabora en el área académica de la Secretaría de Investigación y Desarrollo Cultural Indígena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias, Lucy, por acompañarnos. Nuestra especialista interna, la doctora Gloria Elvira Hernández Flores. Muchas gracias, Gloria, por siempre apoyar todas las actividades académicas que planteamos. La doctora Gloria tiene doctorado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad en Políticas Públicas por la Equidad Social y Flaxo. Cuenta con un diplomado en Epistemología Social por Flaxo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Perfil Prode es miembro de la red de educación con personas jóvenes y adultas, así como es integrante de la cátedra UNESCO Vulnerabilidad e Inclusión Social. Entre los aspectos laborales de la doctora Gloria está ser docente e investigadora del Instituto Superior de Ciencias de la Educación, aquí en la División Ecatepec, y es también profesora en la UNAM, en la FES Acatlán, en la licenciatura y posgrado en Pedagogía. La doctora en sus rasgos de docencia ha estado a cargo de cursos de licenciatura, de maestría, de doctorado, en los campos de investigación educativa, epistemología, pedagogía social, la formación del campo pedagógico, la formación de expertos en América Latina. Ha dirigido tesis en estas diversas instituciones, en el ICEM, en la UNAM, en PENEFAL, en la Universidad de Juárez de Oaxaca y en la Universidad de São Paulo, Brasil. Tiene diversas publicaciones. Su línea de investigación se refiere a educación con personas jóvenes y adultas y la cultura espírita. Así que entre los temas que ha publicado la doctora Gloria está cultura escrita y procesos escolares, la juventud en condición de pobreza en 2003, educación con personas jóvenes y adultas, estado de conocimiento en 2013, la situación de la educación con personas jóvenes y adultas
en contexto de pandemia, panorama descriptivo, analítico en 2021 y muchas otras publicaciones. Entre las investigaciones que ella ha dirigido y en las que ha participado, están ubicadas en el campo de la cultura escrita y la educación, como decíamos, con personas jóvenes y adultas a escala local, regional, estatal e internacional. Entre los proyectos, aquí en la entidad ha sido coordinadora académica del proyecto de creación de la Universidad de la Experiencia en 2016 y realizó un diagnóstico estatal, renovación de la formación para el trabajo en el Estado de México en el marco de la educación de personas jóvenes y adultas. Gloria, bienvenida, muchas gracias. Y para dar paso ya a nuestra actividad, le cedo la palabra a la doctora Leonor Eloína Pastrana Flores, docente investigadora de Televisión Ecatepec, amplia trayectoria en la docencia y en la investigación, quien estuvo a cargo del Seminario Educativo 1 y fue quien ha coordinado todas estas actividades. Doctora Leonor, adelante. Gracias. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Me toca el papel de la comunicación. Y yo quisiera decirles que estoy bastante emocionada por la actividad, por todo lo que ha implicado y porque estas historias de quiénes somos por que van a participar. Quisiera yo centrar que nuestra actividad tiene como objetivo realizar un diálogo e intercambio reflexivo y analítico con especialistas de la comunidad académica sobre los procesos prácticas educativas y hallazgos realizados por el equipo de trabajo, ¿no se escucha? No. Sistematizados y organizados en el informe como producción académica. Esto que vamos a comentar, que vamos a dialogar, pues el resultado de esta práctica. Porque desde el seminario, yo digo seminario básico, el sujeto cultura y educación, ahí ya había colaborado el compañero antropólogo Ismael, y bueno, pues yo también les había mostrado unos libros. Mi abuela era de la región noreste de Guanajuato, de la única lengua que termina por tradición oral. No existe gramática. ¿Más cerca? No existe gramática en ortografía. Este libro que me encontré por allá está hecho por un maestro de y los alumnos inquietos comenzaron a preguntar por qué no hacíamos una práctica. ¿Sí? Y pues son los alumnos inquietos los que están también aquí, ¿no? Esta actividad es cierre del seminario educativo 1, pero al mismo tiempo es la estructura del seminario educativo 2, formación en saberes didácticos, pedagógicos, desafíos iniciales continuos en la docencia, que va a conducir gran todos los cariño la mesa. Y bueno, esta actividad en este seminario educativo 1, nosotros realizamos esta práctica de campo, que también fue una práctica cultural y al mismo tiempo una práctica pedagógica, porque, bueno, en el planteamiento de nuestro programa, con la anuencia de en este momento era el responsable de la admisión, nos propusimos hacer actividad dentro de la propia propuesta de servicio. Entonces, aquí quiero hacer una reflexión, porque bueno, al leer este documento, yo me conmuevo con lo que escriben, pero también yo hago una reflexión. En la práctica, las prácticas de campo están institucionalizadas en la formación de psicólogos, de antropólogos, de trabajadores sociales, de trabajadores culturales y
psicólogo social. Y bueno, de otras licenciaturas en humanidades, ciencias sociales, incluso. Y me pregunto por qué no para los maestros usando un posgrado por orientación, ¿no? Me parece que esta actividad también nos enfrenta, incluso posgrado fuera a las realidades escolares, a las cotidianidades de los sujetos y que nos muestran la diversidad. Por lo tanto, la diversidad escolar nos lleva a la diversidad de sujetos que están en la vida. Creo que al habernos acercado a estas dos casas de la niñez que llamábamos finalmente, y lamento que con usted, licenciada Laura, te decía, de derechos indígenas, del Centro Coordinador del Instituto de Pueblos Indígenas, el Valle del Mezquital, porque ella fue la que nos aclaró, nos precisó, nos ubicó, ¿no? Y nos permitió entender precisamente el valor que tienen estos lugares en la expectativa, en la motivación de estas poblaciones con respecto a la. Yo escucho que hay gente en cierto discurso donde o subestiman o dicen no les interesa, o sea, se presuponen muchas cosas, pero no uno de estos, no los ve uno un poco en lugares donde los indígenas habitan, todavía los originarios, aunque algunos se han migrado, muchos están aquí, ¿sí? En nuestras zonas metropolitanas. Entonces, bueno, podemos acercar a esas realidades vivas, no construir desde las abstracto, sino con las realidades vivas. Me parece que fue una situación bien importante. Y por otro lado, esta estructura, que también fue una co-construcción de términos importantes en el diálogo nuevo que se está de co-construcción académica todavía están iniciando. En este caso, ese informe en extenso me parece que muestra el pensar a distintos niveles de elaboración en el escrito. Sin embargo, el pensar no significa que las instituciones vayan, como decía María Bartelli, a su reto. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio también entre no olvidar la emoción y también social. En este sentido, creo que hay un detonante para seguir trabajando. Y es un medio para la formación en investigación educativa más allá de la escuela. La escuela no es sinónimo de educación. La educación es más allá de la escuela. De eso de verdad que yo estoy más que convencida y justamente los que trabajamos en la área social nos damos cuenta que la escuela es parte de este universo y desde la propia práctica, porque esto explicó con construir también nuestra para realidad que originalmente íbamos a acudir 2 días, pero por ciertas situaciones de empalme por la descarga administrativa ya no lo pudimos concretar. Y la verdad es que no ya está narrado en el texto, ¿no? Sin embargo, la maestra Casi con respecto a esta realidad en la que ha participado a nivel de las estructuras educativas nacionales, y pues afortunadamente nos parecía ser algo que no iba a permitirnos cumplir con los objetivos de la práctica, nos permitió traernos otra experiencia que nos abrió las puertas y ver la práctica cuadrada, ¿sí? Porque lo que yo había aprendido, como usted menciona, mi doctora, que me dijo que ya
me permite darme cuenta que estamos siempre en la calle. Y a mí me dejó muy congratulada tanto con la experiencia de los albergues como la experiencia de la normativa mexicana. Y pues el informe es un ejercicio de construcción inacabada, porque para esto citamos a los especialistas que nos han acompañado todo el proceso y que nos han ido sugiriendo, han estado atentos a lo que quiero seguir en algún momento, ¿no? Doctor César, usted también estaba intentando acompañarnos, cuidadores institucionales, la doctora Gloria es mucha pendiente sobre este algo, etcétera, ¿no? Y la doctora misma es, pues allá, ¿no? Allá nos encontramos, y yo avanzando al pendiente, el proceso, y también toda el monitoreo que les la institución a través de los grupos de WhatsApp, con el doctor Julio, usted, doctor Barrera, pues, van a sacar su materia, ¿no? O ahora está el doctor Carlos, que también ha sido muy sensible a esta actividad, y nosotros vamos a escucharlos con mucha atención sobre sus comentarios, y vamos a trabajar esto con miras a mejorarlo, y también con miras a lograr una publicación, un producto más maduro. Bueno, ahorita les corresponde presentarnos el informe a los maestrantes. Tenemos cada uno, como más de 10, ¿no? Y ahorita va a presentar la compañía Beatriz Santiago Martínez sobre la Casa de la Niñez Indígena, que es algo que nos queda muy grabado, son casas, nos decía las casas, no son reales, ya nos buscó Casa de la Niñez Indígena, lo cual nos sugiere que es una palabra italiana, ¿no? La casa se llama General Lázaro Cárdenas del Río, Mequeteque y Tuquilpan, y aquí están dos compañeros que están en la trinchera de esa casa. Muchas gracias. Ya en este doy la palabra. Una casa está hecha de paredes, un hogar está hecho de amor y de sueños. Pues nada, un agradecimiento a todos los que se encuentran aquí con nosotros. Este informe es la muestra de un trabajo arduo que implicó mucha preparación, que implicó muchas actitudes, muchos cambios y toda una travesía antes, durante y después de esta vez. Les voy a hablar un poquito con relación a esto que ya comentábamos. Esta es parte de estos albergues que nosotros denominábamos, que después nos indican que no son albergues, son casas, y que como tal tienen cierta función relacionada a lo que hace un hogar. Un hogar que te da no solamente el alimento, te da el abrigo, también te da el descanso, pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Mequeteque es una localidad del municipio de Tequilpan, cuenta con un clima semiárido, cuya vegetación representativa tiene que ver con el matorral, y con relación a ello, la escasez un poquito de las lluvias nos lleva a ver con frecuencia sequía, por la zona del Valle de Mezquitán y algunas vegetaciones. A través del INEGI lo categoriza como un pueblo tipo rural, y a través del consenso de vivienda del 2020 nos marca que tiene una cantidad de habitantes de 564, de los cuales son pertenecientes 263 hombres y 201 mujeres. Como vemos, no está tan disparada la cantidad de hombres y mujeres que encontramos en ella, aunque sí son más los hombres con los que puntean más. En Izmiquilpan, por información que nos compartía uno de los tantos factores educativos que van a reducir en el Tepeque, nos compartía que en Izmiquilpan hay 42 de estas casas con un apoyo de Yuki, es de las zonas que tienen más de estas casas. Entonces vemos que ahí se ha hecho un trabajo bastante importante, todas las características de las comunidades y las necesidades y la preocupación que se tiene por esta parte de la educación de los niños indígenas. Con relación a ello, pues bueno, vámonos de lleno a lo que es la Casa de la Niñez Indígena, que es el General Lázaro Cárdenas. Aquí en la fotografía
pudimos ver la fachada de esta casa, que nosotros, de nuestra primera impresión al llegar, notábamos que había muchos niños, niñas y jóvenes a sus alrededores. Unas canchas contiguas nos invitaban a apreciar el nivel de comunidad que hay en la zona. El ver a los niños jugando sin necesidad de tener a lo mejor a un adulto resguardando su seguridad, porque ellos tienen la seguridad de estar en su espacio, de disfrutarlo, de convivir. La primera impresión que tenemos es verlos, los chicos, qué hacen al momento de notar nuestra presencia. Como todos se inquietan, y los niños ante su curiosidad se acercan a nosotros, nos empiezan un poquito a rodear, y esta parte es lo que compone esta calidez de esta casa. Los niños se acercan a nosotros y están en compañía de una de las grandes figuras de esta casa, que es la maestra Carolina. La maestra Carolina, quien es promotora cultural de esta casa, y quien nos abrió las puertas de manera inmediata y sin necesidad de que nosotros le presentáramos algún documento como tal, nos abre las puertas, le empezamos a explicar qué es lo que vamos a realizar y sin más nos comienza a dar toda una cátedra de lo que se vive, de cómo es que son sus prácticas, qué es lo que hacen, qué no hacen, cómo están los niños. Desde aquí empezamos a ver cómo se compone esta curiosidad de esta infancia, esta parte del hogar que ella les hablaba, porque los niños no dejaban de abrazar. Los niños se nota el cariño que tienen ante un profesor cuando se muestra ese afecto. Ese afecto estaba presente y en todo momento nos lo dejaron ver los niños, quienes inquietos y curiosos de manera inmediata pidieron participar en las entrevistas. Con niños con los que hablamos, niños jóvenes que se encuentran en nivel primaria, en nivel secundaria, de bachillerato no tuvimos la fortuna de poder hablar con ninguno de ellos, pero nos fuimos muy nutridos con las experiencias que nos compartían, y son chicos que pertenecen a varias comunidades aledañas, comunidades que les permiten el ingreso, y no solamente al acercarlos más a sus instituciones, sino también el tener este abrigo, el tener este alimento y poder ellos desarrollar no solo la parte de la escuela, sino también la parte de la promoción de su cultura. En este sentido, también, la Casa de la Niñez Indígena Lázaro Cárdenas cuenta con 5 apartados, dormitorios que son para niños y niñas, que están divididos por áreas. Aquí podemos ver un poquito el croquis que una compañera nuestra Gloria nos desarrolló. Podemos identificar que tenemos los dormitorios de tanto las niñas como los niños, los sanitarios, y esta parte central es, yo creo que el núcleo de esta casa, el comedor. El comedor, porque no solamente va a nutrir las almas, no solamente va a nutrir el cuerpo, sino también las almas de los niños. Son espacios de convivencia. Hace poco, y dentro de esta preparación, nos hablaba la doctora Gloria, que hacía una escuela, una reflexión que nos hacía. La escuela la hace un edificio, realmente. Aunque esa parte nosotros al principio considerábamos que la escuela estaba incluida dentro de la casa, pudimos darnos cuenta que no, que las escuelas están en otro espacio, pero también no sé si me atrevería a llamarlo esto su segunda escuela. Una parte donde además de un hogar van a aprender, conviven con otros, construyen identidades, socializan, aprenden, comparten. Aquí podemos ver algunas de las fotos. En esta parte, en la fotografía de arriba, podemos ver la parte exterior, en donde hay esta bonita postal que está cercana a la casa de las Cárdenas. Y en la parte de abajo tenemos también a uno de los representantes de nuestra casa, que es el profesor Leo, quien también nos abrió el espacio con mucha calidez. Él se encontraba al momento de nuestra llegada realizando algunas diligencias, pero cuando nos encontramos frente a él, creo que se dio muy cálido este recibimiento, y llegaron a compartir. Ahí en este informe aparece la experiencia del hecho de compartirnos una vez. Esa parte nos abrió la puerta a decirnos: estamos en confianza, estamos en un lugar seguro, podemos aprender mucho de ellos. El
profesor Leo, les comparto, él tiene 36 años de servicio, él es originario y hablante de Ñañú. Entonces, él estudió también, se dice perteneciente a uno de estos casos de la niñez, y después viene a la Ciudad de México para seguirse preparando en la escuela normal. Ha continuado sus estudios, y bueno, desde ahí, el liderazgo y la coordinación que se tiene en esta casa de la niñez, donde vimos que no es necesario que esté una figura representativa, porque todos tienen una responsabilidad compartida en este espacio. Todos van apuntando a darle beneficio, a dar este espacio para que los niños se sientan en resguardo, se sientan seguros. Desde ahí, pues en esta parte de la inocencia y el cariño más que notado, a partir de lo que los chicos comentaron. Podemos narrar un montón de experiencias de lo que los chicos nos dicen, pero bueno, esto se lo vamos a dejar a la tarea para que lean el informe, para que se relacionen un poquito con relación a todo lo que encontramos, a todas las personas, las subjetividades, las historias de vida que van a formar a esta casa que es en general de las locales. Me gustaría terminar un poquito, yo creo que podemos hablar mucho, pero con el tiempo no nos permite. Me gustaría terminar con esta frase, porque sin duda no somos los mismos quienes antes de ir a Quimpiquimpa, no somos los mismos que regresamos a través de la experiencia y el aprendizaje que hemos adquirido. Las experiencias de aprendizaje son como viajes. El viaje comienza en el punto donde el aprendizaje está ahora y termina si el estudiante triunfa. El final del viaje no es saber más, es hacer más. Bien, bien. Gracias. Muchas gracias, Janet. Bueno, yo escucho siempre una conmovida con respecto a lo que implico también esta actividad. Que justo en algún momento de la reflexión no se quería la doctora de la experiencia, también como vehículo de aprendizaje. En algún momento en su curso de educación hablamos de las experiencias, no todo es experiencia, ¿no? La experiencia, la humanidad ha aprendido de observaciones, de interactuar con el ambiente y con las experiencias del cuerpo. Enseguida vamos a dar la palabra a la compañera Roxana Karen García Santiago, que nos va a dar cuenta sobre la Casa de la Niñez Indígena 5 de mayo en Chipre. No está en mucho momento, que tienen también su ganas de venir, pero acá están sus representantes de las casas de San Salvador. Y bueno, pues muchas gracias. Te damos la palabra. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir con todos ustedes este espacio y más que nada compartir nuevamente esta experiencia que tuvo el equipo de trabajo en esta Casa de la Niñez en la comunidad de Xochitlán. Bueno, voy a comenzar platicando dónde es Xochitlán, perdón, y qué significa. Bueno, Xochitlán viene o tiene origen en el lago, que significa lugar de flor. Es componente o parte de las 43 localidades del municipio de San Salvador y esta a su vez colinda con otros dos municipios que es Ixmiquilpan y Actopan. Bueno, este lugar es muy característico porque tiene mucha historia, mucha cultura, mucha tradición. Una vez que uno entra a Xochitlán se puede respirar ese ambiente de tranquilidad y de paz, pero también se puede visualizar un sinfín de paisaje de la propia naturaleza que transmite esta tranquilidad. Bueno, el Albergue 5 de mayo se ubica en esta localidad y aquí les podemos mostrar una imagen de esta casa que propiamente está situado en un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque cerca de él se encuentran las escuelas de educación básica de media superior, en la cual acuden los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están hospedados en esta casa.
Entonces, creo que es una oportunidad que ellos tienen para acceder más fácilmente a esas oportunidades que a veces los estudiantes que provienen incluso de otras comunidades no pueden tener acceso por su lejanía o incluso porque no cuentan con los recursos necesarios. Bueno, la Casa 5 de Mayo cuenta aparte con un programa que es el comedor de la niñez indígena, el cual consiste en que no necesariamente los estudiantes que están hospedados sean los únicos beneficiados, incluso las personas, o en este caso los estudiantes de esta propia localidad, pueden acceder a este comedor como un beneficio para contar con con este beneficio de la alimentación, recordando que a veces estas comunidades tienen muy difícil acceso a ello. Entonces es una gran oportunidad que la propia localidad retribuye, que aporta y que apoya. Algo que nosotros encontramos dentro de nuestras primeras impresiones es precisamente el clima social tranquilo y seguro que se da en esta localidad. Una vez que nosotros entramos a esta localidad, al querer tomar una foto de una escuela básica, nos aborda a la vigilancia comunitaria. Nosotros nos sacamos un poco de contexto porque no sabíamos qué estaba pasando y resulta ser que la propia, bueno, el lugar pues designa lo que viene siendo sus propias asambleas donde toman acuerdos y uno de ellos es designar vigilantes que tienen pues realmente más vigilado que en las zonas urbanas, ¿no? Entonces es algo que nos impresionó, porque nos platicaban incluso dentro de la casa que cualquier persona ajena, foráneo que llegue aquí a Xochitlán, pues es identificado y cuestionado que viene, entonces están muy bien, pues sí, cuidados, tanto los niños, niñas, adolescentes que hay acá. Otra de las impresiones que tuvimos aquí, pues precisamente, es que dentro de estas asambleas se designa al coordinador, en este caso al director del albergue. Entonces estamos viendo que hay un vínculo muy estrecho con la comunidad. Todavía se hace presente en los usos, las costumbres, para poder cuidar estos espacios, recordando que pues son programas que no llegan a todos los espacios, que hay incluso comunidades que lo siguen necesitando y que cuando llegan estos programas a estos lugares son bien apreciados, aprovechados y cuidados por sus pobladores. Entonces es un punto muy importante a destacar. Algo también que nos mencionaban es que este tipo de programas de la Casa de la Niñez no solo se enfocan a los jóvenes que están estudiando o que quieren terminar su educación media superior. Incluso nos comentaron que hay otras casas en otras comunidades que albergan personas de hasta 29 años de edad que quieran realizar una licenciatura o incluso un posgrado. Entonces, ¿dónde vemos ese tipo de programas? A veces es muy difícil incluso cursar una licenciatura o un posgrado y creo que es un punto a favor de poder apoyar a estas personas que tienen un difícil acceso a estas oportunidades. Algo que pudimos también notar es la presencia de los padres de familia, que aunque no estaban como tal presentes, la directora, que más adelante voy a comentar, pues tenía un trato muy directo a través del grupo de WhatsApp. En ese momento los niños se retiraban precisamente porque iba a ser lo de la carga administrativa. Entonces, los padres estaban muy atentos, incluso nos decían que aunque ellos saben que el programa como tal es gratuito, ellos tratan de aportar lo que puedan de su bolsa, incluso de su mano de obra, para mantener estos lugares sabiendo que están en beneficio de sus propios hijos. Y bueno, el ambiente alfabetizador que se pudo encontrar en todos los albergues, precisamente a esta recuperación de la lengua ñañú, porque aunque es una localidad que se sigue preservando esta lengua, pues se habla muy poco. Dentro de los actores que encontramos aquí, pues está la directora Liliana, que pues, desafortunadamente no nos pudo acompañar, pero le disfrutamos, recibimos un trato atento, amable, una persona humana y carismática que nos platicó su propia formación. Ella tiene 29 años con 2 hijos y que también realizó una ingeniería en desarrollo empresarial por la Universidad Tecnológica del Valle de Mezquita. Y algo que nos sorprendió mucho es que también
parte de estos programas. Entonces vemos el alcance que genera y cómo son bien utilizados, y es un ejemplo a su propia comunidad, el poder decir yo utilicé este programa, pueden verme a mí para que los demás niños, niñas y adolescentes lo aprovechen. Tiene una gestión que articula mucho la preocupación por los otros, creo que es algo importante y se debe pensar en todos los contextos. Otra persona muy importante que conocimos ahí fue la promotora de lengua, la maestra Maribel, que precisamente ella está muy preocupada por recuperar esta lengua ñañú, porque ella es nativa, ella lo habla, pero se preocupa porque los niños, niñas y adolescentes a veces no están pues, tan acostumbrados a poder dialogar, hablar en su lengua nativa, porque incluso sus propios padres o la familia con la que vive ya no lo habla. Entonces, es de pensarse cuál es la situación aquí con esta lengua. También tuvimos la oportunidad de platicar con algunos niños debido a que pues no encontramos a todos por esta cuestión de la descarga administrativa, en la cual encontramos pues muchas ilusiones, esperanzas, muchos sueños que tienen estos niños por salir adelante. Entonces es muy gratificante cómo ellos aprecian estos lugares, cómo ellos se sienten identificados, que incluso son un refugio, porque a veces en casa tienen situaciones familiares, situaciones de violencia, que a lo mejor al llegar aquí a las casas de la niñez, pues pueden olvidar. Y también un símbolo de resiliencia, porque al final de cuentas, estos niños tratan de a través de estas casas, lograr llegar a servicios educativos que no tienen fácil acceso en sus propias comunidades, o incluso gozar de esta alimentación que ofrecen los comedores de la Casa de la Niñez. Y bueno, antes de concluir, tenemos algunas imágenes de las escuelas que tienen cercanas. La de abajo es una escuela que tiene cercana a la Casa de la Niñez 5 de Mayo, la explanada, la cual nos hizo repensar cómo ellos conviven continuamente con su propia naturaleza. Y bueno, tenemos aquí una imagen de este ambiente alfabetizador en lengua ñañú, la cual nos pareció interesante, incluso nos platicaban algunas palabras. No me queda más que decir que fue un aprendizaje, una enseñanza que creo que todos los estudiantes que estuvimos presentes al equipo de trabajo nos hizo cambiar la mirada y creo la forma en cómo vemos a las comunidades. Creo que tienen demasiada riqueza que a veces no podemos apreciar y se deben de tomar en cuenta, porque incluso los indicadores los últimos datos de indicadores de mejora continua nos dicen que todavía hay 8 entidades que no se les da atención a los hablantes de lengua indígena. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos que repensar la educación para todos y repensar que estos programas tienen muy buen aprovechamiento y que se deben de pensar no solamente en ciertos territorios o comunidades, sino en todo el territorio, en todo el país. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con esta casa de Chucha y desde la bienvenida, ¿no?, por la directora, ¿no?, de educación es lo más humano que escolar. Y bueno, yo también quiero mencionar aquí esta enseñanza que cuando vino la maestra Lucina con su estrategia de la universidad, todo esto de pensar no solamente en la cultura de nosotros, sino en la cultura que portamos, muy enlazada por lo que María Bertelli hablaba de la interculturalidad como cultura de nosotros mismos, ¿sí? Y por otro lado, cuando el antropólogo Ismael vino a darnos ese contexto de la normal del Valle del Valle de Texas, porque él también en su historia, su familia es de Santiago de Gaña, nos vino a reafirmar esta parte de la implicación. Por otro lado, todas estas reflexiones que se fueron sumando,
los elementos para poder tener esa sensibilidad, porque no se trata solo de trabajar de manera aséptica, sino por una teorización. Y en este caso vamos a hablar ahora de esta oportunidad en este puesto básico, también en la práctica, que se una experiencia muy rica. Todas las experiencias fueron muy ricas y sumaron para hacer unas experiencias maravillosas. Vamos a dar la palabra a Lucía Sochi de Álvarez, que nos va a hablar de la Normal Valle del Mezquital. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Lucía Sochi Herrera Álvarez y yo les voy a hablar acerca de nuestra visita a la Escuela Normal del Valle del Mezquital. Y primero quiero hacer un preámbulo a esta situación que hace mención la doctora Leo acerca del vacío que teníamos. Nuestra fecha de salida estaba programada para el último fin de semana de noviembre, miércoles, jueves, viernes. Y curiosamente, no tomamos en cuenta que en educación básica hay un día de descarga, que es el viernes. Entonces, los niños que están en las casas de la niñez están de lunes a viernes en esas casas, pero resulta que como hay descarga administrativa, los niños tendrían que retirarse un día antes. Entonces, desde luego que esta situación en el momento nos hizo angustiarnos, preocuparnos y llenarnos de incertidumbre. Entonces tuvimos que ver un plan B, ¿no? Que es precisamente el asistir a la Normal del Valle del Mezquital, en donde tengo a bien comentar que fue una experiencia maravillosa, inesperada, pero al final de enriquecimiento. Entonces, fuimos recibidos por el profesor Adán, el maestro Adán Lora, por la directora, la maestra Guadalupe, y bueno, comentarles en ese sentido el por qué teníamos este vacío para ese tiempo. Inicio con esta fotografía, que es el camino de Ixmiquilpan al Progreso, que es el trayecto que hicimos pues desde donde estábamos hospedados a la escuela normal. Y quiero iniciar con esta frase del poeta Antonio Machado: caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Y por qué inicio con esto? Porque nosotros, los maestrantes, junto con nuestras coordinadoras, asistimos en 2 camionetas y todos emocionados y bueno, al final con ganas de aprender. Pero aquí la idea principal es que todos tenemos una idea, una experiencia de lo que fue nuestra formación inicial. Para muchos de nosotros asistimos a una escuela normal y nos formamos como profesores, pero también es cierto que muchos de nosotros no lo hicimos así. Tuvimos otra formación y es el caso de algunos de nuestros compañeros. Entonces, las expectativas que teníamos o las impresiones que teníamos de la escuela normal, desde luego que son determinantes en estas primeras impresiones de lo que íbamos a encontrar ahí. No podemos entonces dejar de lado que la mirada que nos encuentra es este valle. Hermoso, ¿cierto? Muy bello. Llegamos a la Normal del Valle del Mezquital y quiero comentarles, y no por hacer mención de otro tipo de situaciones, pero nosotros llegamos con la confianza del mundo al estacionamiento. Nadie nos dijo nada en la entrada, no hay seguridad, no hay un policía, nadie nos detuvo. Fue una primera impresión y determinante para nosotros, porque estamos en este sentido de confianza, de seguridad. Y fue la primera impresión que nosotros teníamos, e inclusive lo comentamos. No hay un policía. ¿Dónde nos anotamos? Como estamos acostumbrados aquí en el Estado de México o en la ciudad. Entonces, tenemos aquí la puerta, el acceso a la normal. Y lo primero
que observamos, bueno, es ese sentimiento de seguridad y de confianza, pero también los espacios verdes, las áreas verdes que se encuentran en este lugar. Comentarles que desde luego en la escuela normal se forman los estudiantes que van a ser profesores. Esa es la primera idea. Y dos de las carreras de las que nos hablaron con mayor entusiasmo fue la licenciatura en educación preescolar y en educación primaria, pero con este enfoque de interculturalidad y plurilingüalidad. Es decir, que los estudiantes normalistas se enfrentan a un reto que es hablar no solamente español, sino también las lenguas que se encuentran en las comunidades en donde van a realizar sus prácticas pedagógicas. Entonces, ellos tienen dentro de su visión y su misión un enfoque humanista, y desde luego que se deja ver porque ellos al momento de elaborar sus trabajos y preparar sus prácticas profesionales piensan en el alumno de educación básica precisamente como un ser humano inmerso en una sociedad y no como un objeto al que van a llegar a aprender. Se encuentra sustentado en la interculturalidad crítica, la práctica reflexiva y el trabajo colegiado. Y entonces a nosotros nos viene esa pregunta. En todas las normales se trabaja la interculturalidad. En todas las normales del país se trabaja la práctica reflexiva y se lleva a cabo el trabajo colegiado. Es una pregunta interesante, porque al final de cuentas todos los docentes, quienes tenemos esta formación inicial, deberíamos de tener el dominio de una segunda lengua, además del física. Pero además aprender a trabajar en colegiado con los demás compañeros. Entonces, son retos que el normalismo enfrenta, que la Escuela Normal del Valle del Mezquital están trabajando. Uno de los ejemplos de lo que les comento está en palabras de su directora, cuando nos dice que ellos como escuela se han integrado en cuerpos académicos que están dando resultados y proyecciones a nivel nacional. Inclusive, ella tuvo la oportunidad de presentar un libro en el COMIE, en Tabasco. Entonces, bueno, pues ahí es también lo de lo que se está trabajando. Pero además de todo eso, se está proyectando en las comunidades. En la siguiente diapositiva está parte de lo que les comentaba. Está el equipo de maestrantes con la directora. Es la maestra Guadalupe, que está de blusa roja, está con negro. Ajá. Ella es la directora con nosotros, quienes nos refirió en su dirección. Y entonces ella nos decía, siempre hay un nuevo reto para mantenerse motivado. Y lo recupero también con Shin Toner. ¿Por qué con eso? Porque nos dice que pese a que está la Escuela Normal del Valle del Mezquital inmersa en esta comunidad, en esta localidad, también enfrentan un reto de que no le han valorado a la licenciatura como tal. También es así que tienen muy pocos alumnos en ambas licenciaturas. Entonces, uno de los retos es precisamente mantener esa matrícula y aumentarla, desde luego, pero también que den resultados en las comunidades en las que están ellos. Entonces, tiene un equipo muy fuerte, entregado, que se ha comprometido con ella en el trabajo, ¿no? Y muestra de ello es el maestro Adán Lora. Seguimos, por favor. Aquí está el maestro Adán con nosotros en nuestra plática. No es porque esté ahí con nosotros presente, pero en su charla él nos comentaba que efectivamente ha llegado a ser maestro en la escuela normal, claro que por voluntad y decisión propia, pero no ha sido su principal deseo desde joven. Ha tenido que enfrentar muchos retos, muchos obstáculos, muchos desafíos y tomar decisiones que le han impulsado a trabajar en la educación. Entonces, para él siempre es motivante el poder integrarse al grupo de estudiantes de la Escuela Normal del Valle del Mezquital y sobre todo poder recuperar la lengua ñañú, que es una de las características
pedagógica que tiene el maestro como fortaleza dentro de la escuela normal. Y bueno, maestro, yo quiero compartirle esta frase que me parece interesante y me pareció para usted indicada. Si tienes una actitud positiva y te esfuerzas constantemente para dar lo mejor que tienes, con el tiempo vas a superar tus problemas inmediatos y encontrarás que estás listo para retos mayores. Maestra, eso es para nosotros un reto mayor que tenemos que enfrentar. Gracias por las aportaciones. Y bueno, como tercer actor que nos encontramos en las escuelas normales, desde luego que hablamos con los estudiantes normalistas del tercer semestre de la licenciatura en intercultural en el nivel primaria, y ellos, además de hacernos saber que la enseñanza es también aprendizaje, nos mostraron una propuesta metodológica que ellos llaman los calendarios vivos, que también en la parte teórica encontramos como calendarios socionaturales, calendarios ecológicos. En la literatura teórica nos encontramos así, pero más allá de poder leerlos en un libro, escucharlo de viva voz de los estudiantes ha sido lo interesante. Esta propuesta metodológica recupera la vida cotidiana de las escuelas de educación básica, es decir, de aquellos alumnos con quienes los estudiantes normalistas van a trabajar. Y al centro de este calendario, bueno, comento, este calendario está dividido en niveles. Y así como apareciera en la foto, pareciera un calendario azteca, lleno de color, ¿verdad? Cuando nosotros los vimos como maestrantes en un salón de clases con alumnos de la normal, fue lo primero que pensamos. Y ya cuando nos lo explican, nos dan a conocer que es un círculo que está dividido en niveles. Y cada uno de los niveles tiene una representatividad específica. Les digo que recuerdo todos los niveles. Pero el primero es el que corresponde a la vida cotidiana. Es decir, ellos ponen al centro de su trabajo la agricultura, el comercio, la artesanía, e inclusive la migración, si es el caso de los alumnos a los que visitan. Y a partir de ahí recuperan el plano natural, como es el tiempo, frío, calor, los meses del año, las actividades que se realizan en función de la agricultura, y al final, en el último nivel, colocan las actividades culturales. Entonces, cuando ellos, como estudiantes normalistas, asisten a las escuelas de práctica, desde luego que ya tienen un conocimiento muy claro de lo que es la vida cotidiana de sus alumnos. Entonces, mi pregunta es reflexiva conmigo, pero también la pongo sobre la mesa. No deberíamos estar haciendo todos los maestros en su nivel inicial y en nuestra práctica ya pedagógica y profesional esto. Es un principio de la nueva escuela mexicana. Y ellos, como estudiantes, están acostumbrados a realizar este trabajo, no les es nuevo. Para nosotros sí, y es una pretensión que podamos darla a conocer y podamos emplearla y darla, ponerla a trabajar. Entonces, termino mi participación con la última diapositiva, que es un mural de la escuela normal, y que yo digo, lo que nosotros hoy podemos decir con palabras, se queda corto con toda la experiencia de aprendizaje que tuvimos. Enseñar es una experiencia humana, como dijera Paulo Freire, y las palabras salen sobrando cuando las imágenes lo dicen todo. Muchísimas gracias por su atención y sean bienvenidos. Y bueno, aquí hay mucho más que quiero decir. Esta método también y otros factores y con la enseñanza, con el diseño didáctico, una enseñanza
creo que hay muchos elementos que son parte del proceso. Y bueno, vamos a dar la palabra a nuestros comentaristas. Bueno, le vamos a dar la palabra a los expertos. Colega, todos los que vamos a dar la palabra al doctor Ismael, que a Fernández, que ha presentado. Y bueno, también fue crucial para la conceptualización del panel digital cultural. Doctor Ismael, gracias. sí. Okay. Antes que nada, yo agradezco la invitación que me hicieron desde el año pasado para primero algunas experiencias al respecto y después hacer parte de este proceso de trabajo de campo que hoy día se ve materializado con este documento. Bueno, también quiero empezar que ayer estuve en el curso en el centro coordinador para el contable licenciado Miguel Martínez y Laura Esquivel, y que tenemos cercanas de mí, pero la carrera de trabajo está impresionante. Entonces les mando saludos y más sinceras disculpas. Bien. Teniendo el documento, de entrada no deja de sorprenderse, no deja de rememorar su pasado formativo, todo lo que atravesamos, sobre todo cuando venimos de las ciencias sociales, de las humanidades, en donde el trabajo etnográfico invariablemente nos cambia lo que hemos pensado. ¿Sí? No podemos percibir de manera concreta e incluso generar discusiones en nuestro interior respecto a lo que discutimos en clase, respecto a lo que viene en los libros, cuando nos enfrentamos con la realidad. De entrada, a mí me parece que la estructura de trabajo, como está planteada, parece muy atinado que se haya hecho este recuento, ¿no? Lo cual se fue generando este trabajo. Lo cual implica, y está en el documento muy bien señalado, este proceso de planeación. Decía, colega, con la licenciatura, maestro de etnográfica, que si vas a trabajo de campo sin un plan, pues vas a hacer turismo, ¿no? Y no te permite reflexionar al respecto. Pero incluso, y así se ve en el trabajo en el documento, como el trabajo previo, el trabajo de planeación, les permitió ante una situación pues imprevista, resolverlo y resolverlo, y esta visita, ese contacto que se tuvo con la normal, pues ser y complementar el trabajo. Eso solo se puede hacer solo si se planeación. Entonces, me parece que entre los formativos para los chicos es muy importante tener muy claro esta parte de la planeación. Siguiendo en el documento, la lectura del documento me pareció muy interesante también, y bueno, también tiene que ir en todo proceso de investigación, la contextualización. Si recuerdan ustedes, justo una de las intervenciones que me invitaron, hablamos un poco del contexto. El contexto es fundamental y es otra de las experiencias que uno puede obtener. No es lo mismo verlo en imágenes, caminarlo, leerlo, sentirlo.
Yo les digo a mis alumnos que no todo cabe en números, no todo cabe en palabras. ¿Cómo describes el color? ¿Cómo describes los paisajes? Según veo, de acuerdo a lo que escribí, fueron, vivieron, experimentaron como una parte agradable, o a lo mejor fue lo que hicieron ver, porque a mí me parece que es algo que hay que identificar también, porque también algunas partes me parecieron un tanto románticas, me parece que sí hay que ponernos un crítico. También por el formato, en un día o 2 días después de hacer mucho, pero el Valle de Mezcala también tiene zonas difíciles, ¿no? He caminado por algunas partes donde están las minas, donde los cerros han devastado, las minas han devastado, en donde hay comunidades pegadas a las minas, y literal se ve pues, el impacto a la población, ¿no? Entonces, toda esa contextualización biológica, en cuanto a recursos, es importante. Esta oportunidad que se hayan dado, me parece que fue la segunda noche, cuando utilizando una herramienta tecnológica, pudieron utilizar de manera completa las consideraciones. Estas experiencias son importantes, porque eso nos permite tener una relación directa con el territorio, a lo mejor, insisto, por el formato del trabajo de campo, no de manera profunda, con la comisión por esto, ¿qué significa la luna para los niños? ¿No? ¿Qué significa las estrellas para los niños? Eso implica un formato de trabajo de campo mucho más largo. En esta parte que no puedo cambiar los números en las palabras, en la estadística, y ustedes hablan muy bien en el trabajo, es esta estructura de cómo está el organigrama de las casas de la línea. Sí está un coordinador, directores, son más autónomas, pero y esta información ustedes la pueden obtener de cualquier documento de INPI que hable sobre la estructura de las casas de la niñez. Sin embargo, cuando están en las casas de cultura, en las casas de la niñez, pues les permite tener esta experiencia con esas personas y se basa por mucho lo que los números, lo que el organigrama, la estructura que siempre se plantea cuando los organigramas, pues tenemos de manera activa. Hay varios narraciones que se hacen, que se presentan en el documento, de cómo muestra esta parte viva, esta parte emocional, esta parte de no estoy ahí únicamente por trabajo, estoy ahí porque también es parte de mi responsabilidad como comunidad. Eso no necesariamente lo encontramos en estadística. A mí me parece, y creo que sí, sería interesante que se hiciera un debate, una reflexión, una discusión. Incluso lo muestran en alguna parte, lo mencionan en el documento y en el otro de intervención hizo mención al respecto sobre este proyecto de la nueva escuela mexicana. Porque hay mucho de lo que se vive en las comunidades, esta relación directa con la comunidad, con los saberes.
El año pasado tuve la oportunidad de hacer un diagnóstico con alrededor de 147 localidades o comunidades en donde se abordaron 9 mesas. En una de esas mesas hablamos sobre, se discutió por parte de las propias autoridades tradicionales o los representantes comunitarios sobre cuáles eran las problemáticas y probables propuestas de solución ante el esquema de la educación intercultural y de los saberes tradicionales. Entonces, a partir de metodología participativa, ellos fueron identificando de manera muy clara esta diferencia entre los saberes tradicionales, estos saberes que no se les toman en cuenta en la escuela formal, en donde dicen, a ver, ¿en dónde queda el conocimiento que tenemos respecto al tiempo? ¿No? Respecto a la medicina, respecto a las plantas, respecto a nuestros propios sistemas, estructuras de organización política, social, que han permitido que lo que permanezcamos en la actualidad. ¿Sí? Como cuando llega a la escuela oficial, institucional, pues de repente nos traen otro tipo de conocimiento que de entrada, en muchos casos, desplaza los saberes tradicionales. Y me pareció muy interesante que esas reflexiones que se generaron, porque de las cosas que ellos proponen es que se hagan, se tome en cuenta eso. Porque si no se toma en cuenta la parte comunitaria, la parte cultural, pues diría como que batalla es el etnodesarrollo de la misma trata nada más que evolución. Entonces me parece que sí es interesante desde espacios donde pues hay está la formación docente, la pedagógica, que se den este tipo de reflexiones. Y me parece que el trabajo etnográfico siempre nos permite generar las condiciones para que se dé ese debate de sin más, yo lo dejaría aquí, esperando un otro momento. Gracias. Gracias por esta discusión, porque bueno, hay también una personalidad que fue la calidad viva de las que a veces no pueden pensar creo que aquí es importante la bueno, bueno, pues muchas gracias, señores maestros, es muy importante esto. Y bueno, vamos a dar la palabra en los comentarios a la maestra Lucina García Cisneros, que nos apoyó también para pensar más desde la escolar estos asuntos y que nos fue también dando pistas, acompañando, diciendo ideas para trabajarlo, porque pues estamos en el magisterio y tenemos que trabajarlo de una manera más creativa también para las comunidades, ya lo dijeron aquí, ¿verdad? Nos tienen muchas cosas que enseñar. Que a veces los mexicanos como compartir en lugar de tener fuentes, ponemos el mundo. Muchas gracias, buenas tardes. Primeramente,
reciban el saludo cordial del maestro Ángel Paulino Canutacá, quien es coordinador del Colegiado para la Paridad de Unidad de Inclusión y secretario de Investigación y Desarrollo Cultural Indígena de la Política Nacional de Educación, hablante de la lengua maya. Y una persona muy sensible, que justo se disculpa por no haber podido venir hoy. Estuvo enterado de la visita el día 19 de septiembre, que fue nuestro primer taller que tuvimos con ustedes. Y también agradecer a todos los que integran el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México por esta apertura, por este intercambio, porque nos permite aprender más en esto. Quiero partir y retomo esa fecha del 19 de septiembre, que fue el simulacro antes de llegar a la institución. Y justo ese día del simulacro a mí también me movieron muchas cosas de haber convivido con cada uno de ustedes. Conocerlos, hacer la dinámica de máscara de identidad, que ustedes mismos reflexionaran sobre. Es difícil reflexionar sobre uno mismo y decir quién soy y dónde está mi identidad, dónde está lo que yo he construido hoy, no solo como profesionista, sino como persona. Y aunado a eso, lo que está a nuestro alrededor. Yo creo que también podríamos hacer un calendario vivo de nosotros mismos, ¿no? ¿Quiénes están a nuestro alrededor? ¿Y por qué hoy estoy aquí estudiando una maestría, ¿no? ¿Y quién soy como profesionista? Quisiera comentarles acerca del documento. La semana pasada que nos hicieron llegar, venía de la hora de la comida y de la oficina, y lo primero que hice es abrir el archivo y leerlo de manera electrónica, un vistazo rápido. Y me dio un panorama muy interesante. Soy socióloga de la educación y quizá por mi perfil profesional y por también haber realizado investigaciones desde el ámbito de la etnografía, de meternos a las aulas, a los salones de clase, a ver procesos más allá de lo que marca la normatividad, es muy interesante. Hoy me da gusto reconocer otra vez a aquellos chicos, que los vi previo a su práctica. Reconocer en sus escritos a personas que están nombradas, y entre ellos el gusto de saber del maestro Adán Registrada, más de 20 años de conocerlo. Y antes de poder conocer al maestro Adán en persona, a mí me tocó revisar su currículum cuando él era aspirante a dar clases de ñañú en la escuela normal de. Y uno empieza a leer de una persona sin saber realmente quién es y qué hay detrás. Pues tiene egresado desde la normal, hablaste de la lengua, y revisamos y dijimos, sí, ¿qué es el maestro? Bueno, más sí, ¿verdad? Pero sí tiene el perfil del maestro. Y no nos equivocamos, No nos equivocamos porque el maestro es el que ha estado haciendo trabajo. Al ver sus escritos y pensar también la primera vez que tuve gusto de conocer, de llegar a la normal, yo creo que ya han sido más de 10 veces que he ido a compartir experiencias, a seguir aprendiendo, es gratificante. Y también ahorita me da gusto conocer al profesor Leo, a la profesora Rafaela. Pero ¿por qué digo del profesor Leo? Porque también en el escrito yo vi el nombre del maestro Leo de las nueces y lo volvieron a decir. Pero sobre todo de aquel que escribió, el maestro Leo, y que dijo que no se comió la nuez y la guardó y se la llevó. Y cuando estaba escribiendo él, la parte que le tocó ahí permanecía la nuez. Porque también son campos simbólicos, no sé si se haga palabra, pero también nos marca en alguna situación. Imagínense que no marcará lo que hacemos con los niños. ¿Qué nos marcará cuando de repente hacemos algo por aquel alumno, por aquella alumna, que sin saber nosotros, porque nuestra parte de repente es normativa, vamos a aplicar el plan de estudio, ponerle una calificación, entregarle la premiación al director, el consejo técnico, y más. Pero lo que hacemos con nuestros alumnos, lo que más. A mí me parece que esta primera experiencia en un microescenario, creo que está muy bien descrito ese microescenario, porque podemos ver el escenario grande que es a lo mejor el sistema educativo.
mejor son las comunidades escolares, el aula, y sobre todo ver a aquellos alumnos en sus contextos, muy de manera particular. De manera general, me llamó mucho la atención el nombre de cada apartado de ustedes. Y lo han dicho ahorita las compañeras que están aquí en la mesa. No fueron nombres tan técnicos, sino nombres que efectivamente les dan otro significado a la experiencia que tuvieron. Porque seguramente muchos de ustedes ya tenían una experiencia más académica, no sé si más científica, pero con otros conceptos. Pero hoy a lo mejor lo que a veces como docentes no nos permite con tanta carga administrativa y tantos trabajos mirar desde otra forma a nuestros alumnos. Y hoy ustedes lo miraron de otra forma y lo nombraron de otra forma. Ver lo que trabajaron con cada autoridad de las casas de la niñez, ver lo que trabajaron con los niños, las entrevistas. Como lectora, me emocionó mucho sus escritos. Me transmitieron lo que yo no pude ver y lo que yo no pude ver. Me transmitieron el diálogo que tuvieron con los niños, con las niñas, y sobre todo que esas niñas y niños estuvieron confianza, porque platicaban más allá del juego. Se cuentan historias de vida y que de repente uno dijera, ¿qué pasará con esta niña al cumplir los 15 años? Por ahí nombran. ¿Qué pasará? Quizás se va, quizás no. ¿Qué pasa con el otro niño que va a la escuela, su mamá lo va a traer? Y así muchas narraciones muy interesantes. Y creo que como socióloga el primer paso es reconocernos, es adentrarnos en el mundo del otro. Obviamente, como dice el doctor Ismael, seguramente llegará un momento donde también habrá que reflexionar la práctica, vista, no tan con el sentimiento, sino también con esa otra mirada. Pero seguramente esa mirada también va a ser muy objetiva, ¿no? ¿Qué pasa entonces en los procesos educativos con esta objetividad? Creo que algo que ustedes también muestran aquí es convivir entre ustedes de otra manera, como profesionistas, como compañeros, y resolver las diferentes situaciones que se les presentaron. Cuando yo veo el último apartado de las normales, porque es el tema que conozco, y ver la posibilidad que ustedes tuvieron de observar a los chicos que están en formación, porque ya vieron, si no el aula directamente, sí los niños que asisten a las escuelas en su contexto, que es muy diferente a los niños de ciudad, a los niños seguramente en aguas, a los niños purépechas, a los muy diferente. La particularidad de la lengua menú, del contexto, de la comida, de muchas situaciones, ¿no? Pero también ver entonces dónde se están formando los docentes que van a atender estos contextos y cuáles son sus condiciones. Lo que ahorita ustedes mencionan, de que efectivamente creo que nos damos a ver algo muy interesante. La primera vez que yo visité la normal del Valle del Mezquital, también eran muy pocas alumnas, eran puras mujeres eran. Ahora dicen, hay menos sí, porque no hay una sensibilización, no hay un conocimiento de esta diversidad, y mucho menos la valoración de la lengua. Y seguramente muchos alumnos de las licenciaturas que no llevan el enfoque intercultural también serán ñaños. Seguramente también tienen existencias de ñaños, pero a lo mejor para ellos, como ha pasado históricamente, pues es mejor negar la vida y buscar un trabajo más cercano a la comunidad, a irnos a comunidades apartadas, como dice el doctor. Seguramente hay otras realidades donde no siempre están los maestros que hablan la lengua. El escrito me llevaba, me traía desde la forma en que ustedes escriben, desde la manera que está ordenado, pero también nos muestra mucho de lo que seguramente ustedes vieron profesional. Recuerdo que cuando vine hicimos las máscaras de identidad
pues ustedes estaban, vuelvo a decir, en la planeación, su realidad seguramente lo rebasó, seguramente ya tenían algunos conceptos, seguramente iban nerviosos porque ya llevaban ciertas anotaciones porque lo describen, ¿no? Tienen que hacer su diario de observación, qué preguntas tenían que realizar, y alguna vez lo comentamos aquí, seguramente la realidad no se va a rebasar y la pregunta que yo tenía planteada, seguramente la tenían que ajustar, pero tenían claro a qué escenario iban, qué querían hacer, y sobre todo, como decían, bien organizados, porque desde que salieron hasta que lo recibieron tenían que organizar. Yo dije 5:30, 6:30, llegaron aquí, y entonces todos a sus casas. Pero esta vivencia me parece, como decía alguien de ustedes, no son los mismos antes de ir a esta práctica, y aquí no serán los mismos que regresar. Y seguramente, y todavía, bueno, quiero que están como de condición estudiando la arquitectura, pero cuando regresen a sus aulas, alguien de ustedes mencionaba que también tenían niños que tenían alguna situación de discapacidad, seguramente alguna otra situación. Yo creo que ustedes van a saber, o por lo menos van a buscar, porque va a ir más allá de lo que ustedes ya conocían. Estos procesos, considero que no se acaban, porque tampoco al terminar la materia se va a acabar, van a seguir aprendiendo, van a seguir observando. Inclusive aquellos que dieron la máscara de identidad, son reconocieron por nuestros antecedentes indígenas, familiares, seguramente mucho de lo que hicieron en la práctica lo van a hacer en sus contextos familiares y en sus contextos escolares. Yo agradezco, les reconozco, porque me hicieron caminar en su práctica docente. También me hicieron reflexionar y me hicieron decir, vamos con algún proyecto. No tengo que hacer un calendario vivo, lo voy a poner de maestro Ana, ya lo tengo pensado, porque justo lo que ustedes transmiten es lo que mueve conocimientos. Y yo sí puedo decir que a mí me movieron el esquema de poder hacer más de mi profesión, de lo que he aprendido, de lo que he hecho. Sí, me movieron mi escenario, mi microescenario para hacer más cosas. Yo los felicito a ustedes, chicos, maestrantes, y a todo el personal de la institución. Maestra Leonor, muchas gracias. Maestra Katy, muchas gracias. Dicen que si no te emocionas con algo, ya lo decía por ahí, no hay para poder seguir caminando. Y obviamente hay que detenernos porque de repente hay que hacer nuestros escritos más objetivos, más sencillos. Pero esa emoción nadie nos la tiene. Y yo creo que ustedes ya la tienen centrada para lo que sigan haciendo. Felicito, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Que permita hacer este equilibrio entre una situación que nos vinculó de una manera, bueno, es que hicimos algo muchos días, logramos que fuera una situación, bueno, por lo menos a mí me parece que cantando con él, o sea, de manera, pero tratar de colocar allí también un componente, porque si no, la emoción por la emoción, pues también conduce a algo que nos lleva a la personalidad también es otra cosa, ¿no? Pero creo que hay como ya elementos de observaciones que sí habría que estar esperando. El discurso de la interculturalidad, del discurso también de lo que implica convocar las acciones, y que para sumarse había que levantar a creo que es importante empezar a esto y seguirlo trabajando.
Por otro lado, vamos a dar la palabra a nuestra comentarista interna, la doctora Elvira Hernández Flores. Doctora, te damos la palabra. Bueno, mientras se coloca el micrófono, yo quiero agradecer enormemente la posibilidad de estar en este evento, conversando. Buenas tardes, en primer lugar, a todos y a todas. Y quisiera agradecer la posibilidad de estar conversando en este evento, porque me parece que esto es justamente lo que algunos denominamos los espacios pedagógicos. Así para mí este evento tiene esa altura y quisiera entonces solamente compartir algunos de los comentarios que me despierta la lectura del texto que nos hicieron llegar. No solo es un agradecimiento, sino es una alegría encontrarnos con ustedes. Lo primero que quisiera señalar es intentar describir, digamos, este texto y esta experiencia en el marco de una maestría en investigación de la educación, es decir, en un proceso de formación, producción. Comprendida, digamos, esta experiencia en el marco del currículum como un elemento que finalmente lo que hace es desestabilizar, como señalan algunos autores, algunas de las lógicas de escolarización que estamos al día a día. Así me parece que esta práctica cultural no es algo dado, sino nos invita a reconocer la formación con otros, es decir, en la actividad, pero en mi lectura es siempre un lugar de encuentro, de construcción, en el que se revela una constelación de saberes y que tiene que ver en suma con una práctica cultural formativa, ético-pedagógica, en el sentido más alto de la palabra. Considero para mí, mi lectura de este documento, en mi lectura estoy frente a una documentación del testimonio de la experiencia construida. Documentar la experiencia a partir de un documento de esto es leída también como el registro de la construcción de una alternativa de formación en un sentido amplio de la palabra. Leo por eso en él la formación que en palabras de Pablo Freire es una alternativa pedagógica para leer estos mundos indígenas, estas escuelas indígenas, como procesos de formación en los microespacios que dialogan directamente con categorías que el texto pone sobre la mesa: cultura escolar, prácticas escolares, criticar, construir, registrar el registro, discúlpenme, de la reflexividad sobre la propia escuela. De este modo, me parece que esto también representa un diálogo con otros logos en oposición de lo que vivimos al día a día, ¿sí? Encuentra límites, por supuesto, justo como señala el doctor Ismael, para no romantizar, pero son límites que nos desafían para dialogar con lo comprendido, sin siquiera aceptar que hay una garantía de comprensión. La comprensión es siempre abierta, nunca acabada, nunca total. De manera que para mí esta práctica cultural es antes que nada un espacio abierto, porque la reflexión misma lleva su tiempo, nunca es inmediata. Siempre tiene una temporalidad de reflexividad diferente, que no siempre es al hecho y que reconoce en sí nuestros modos de ver, nuestras prácticas, pero también, sobre todo, los conceptos que subyacen en ella y que pocas veces visibilizamos. ¿Con qué concepto de escuela llegamos? ¿Con qué concepto de estudiantes, de espacios, de territorio, de prácticas? Es así entonces que en esta dirección, las prácticas de campo, como la asistencia a las casas de las niñas indígenas del Valle del Mezquital, revela en mi lectura diversas dimensiones de sujetos pedagógicos en práctica cultural, que es algo que podríamos potenciar de manera fuerte. No para ni de las comunidades indígenas, sino, como ya he mencionado, Estefano Sartorero desde la Ibero Puebla, nos ayuda a repensar cómo podemos construir o no una casa común, cuáles son sus límites, posibilidades, como lo señala el doctor Sartorero. Por ello, en mi lectura del texto,
La propia denominación de práctica cultural es un espacio digno de reflexión, a partir de la participación con sujetos. La participación, creo, no como una estrategia, sino como un valor intrínseco de la práctica cultural. De esta manera, entonces, el desafío de la construcción de la casa común tiene como la participación como un fuerte valor en su co-construcción como lo señalé antes. De tal modo que un elemento de la propia denominación como práctica cultural nos desafía a repensar a la práctica no como lugar de aplicación de la teoría, como a veces nos hace. Cuando lo desacreditamos y lo vaciamos de la propia teoría comunitaria que se construye día a día. La práctica, por ello, tiene un lugar epistémico, se producen saberes y conocimientos, pero tiene un lugar político, porque nos permite, sobre todo, tener el poder. Y cuando el poder, como dice Seligman, no es solamente un sustantivo, es un verbo. Poder estar juntos de otro modo, poder reconocer nuestros saberes, poder configurarnos para pasar de la evidencia a la vivencia, porque nos han enseñado a tener vivencias de todos, pero acá, en esta experiencia, aprendemos a vivir los calendarios vivos, las vivencias de la experiencia. Es por ello que esta mirada resulta crucial en mi lectura para aportar a otros procesos pedagógicos de formación a partir de darnos el don del escucha, el agradecimiento a la manera de ver, a las condiciones y esperanzas y a las formas en que estas participaciones como valores y estas vivencias que no evidencias nos permiten entonces, por tercera vez, cito al doctor Sartorero, a la posibilidad de construir nuestra escuela como la casa común, comunitaria, que no nos quita la experiencia individual, pero que nos permite construir lo común. El carácter abierto y flexible no pierde la dirección de la práctica, por el contrario, se considera como una posibilidad para desarrollar actividades y estrategias alternas a lo planeado. Si bien, como ya lo señala el doctor Ismael, es necesaria la planeación, pero esta es abierta. Encuentra una dirección que se rehace en la práctica, pero que no pierde el rumbo, que tiene un carácter institucional, sí, pero que no se sutura a partir de lo ya dado, sino en la coparticipación con los integrantes de la producción de esta práctica cultural. Una segunda dimensión que me permito comentar y que tiene que ver con el valor de esta práctica son las propias interacciones. En mi lectura, las diversas interacciones y sus direcciones políticas se configuran como constitutivas de la formación en práctica cultural. Tiene que ver por eso con relaciones de sentidos escolares y símbolos constitutivos en las casas de la niñez que nos permiten mirar y repensar y nos desafía a volver a pensar qué hacemos cuando decimos, no solo fíjense qué pensamos, qué hacemos cuando hablamos de culturas escolares. ¿Qué sentimos cuando hablamos de los diálogos diversos que permitió esta experiencia? Porque no me parece gratuito que los temas inicialmente elegidos para las entrevistas e instrucciones se encuentran afectados por los siguientes elementos que ustedes señalan en el texto: la comunicación con la comunidad, las prácticas docentes, las relaciones interpersonales, los sentidos de pertenencia representan apenas algunos de los elementos de los guiones iniciales que después ustedes mismas y mismos hicieron. En mi lectura, todo este conjunto de intereses se aprecian transversalizados por las interacciones múltiples que ustedes no solo pidieron, construyeron con las comunidades, con su hacer a través de las prácticas docentes y las identidades, y desde luego los sentidos de pertenencia que no son únicos ni están dados. Se construyen y van tomando diferentes direccionalidades en su actividad. Otro elemento que quisiera señalar es, me parece clave en mi lectura, es la temporalidad. En la práctica cultural se juega en la construcción del registro de esta experiencia, unir y venir, unir como construcción, como eso que le llamaban la necesita de la edad, que fueron para mirar, para empezar a reconocer su historia. Pero en mi lectura también lo señala Clifford Geertz de la antropología simbólica, ustedes saben mejor que yo. Se trata de la construcción de la territorialidad, no de estar, de ir a ver y para los sujetos, sino estar en
el espacio y con las personas. Eso construye otra territorialidad y otras direcciones. Por eso, me parece que la práctica nos deja otro elemento, la propia construcción de la intersubjetividad. ¿Cómo vamos construyendo, cómo fueron construyendo en esa experiencia estos modos de ver, pero también, como lo señala Jesús Martín Barbero, otros modos de estar juntos? Quisiera resaltar la contribución de esta práctica en la formación en el posgrado que nos ocupa en esta institución, ya que cambia en mi lectura las coordenadas de la planeación didáctica a partir de la construcción en práctica cultural. Un primer elemento que observo se relaciona con una planeación abierta, participativa, intersubjetiva, amorosa, como dice Pablo Freire, pero también desafiante de lo que estamos viendo. Desafía la mirada para no romantizar. Es una perspectiva sustentada en un proyecto formativo que descarta una planeación, como Rodado decía, pero que se abre y no obstante desafía para estar de otro modo, para construir saberes de otra forma. Otro elemento, penúltimo a destacar, es lo que su servidora denomina los procesos de formación-producción. No se trata de un proceso solo de producir textos, sino de producir subjetividades diversas, otros modos, insisto, de estar juntos en un encuentro. La práctica se revela como un encuentro que incluye desencuentros, pero al fin y al cabo un encuentro humano basado en el respeto, pasar, como dice Berlanga, de la intervención al trato, de la evidencia a la vivencia, del reconocimiento a la práctica y, sobre todo, a partir de estas coordenadas de lectura, de pensar en una formación intercultural que nos permita repensar las categorías que subyacen y que pocas veces utilizamos. Así, la reorganización de la experiencia me invita a cerrar con algunas preguntas a todas y a todos quienes nos encontramos, pero singularmente al equipo creador de esta experiencia. ¿Qué significa la vuelta a casa después de esta experiencia? ¿Qué significa regresar al diseño con todas nuestras vicisitudes o posibilidades que tenemos? ¿Qué significa estar en este desplazamiento epistémico informativo que representa la práctica para regresar desde el patrimonio biocultural, del cual ustedes tuvieron noticia y vivencia? ¿Qué significa que asoma el conocimiento profundo del territorio, como señala el texto, y a partir de una memoria que se construye con este documento, es un registro de la memoria compartida que acepta que no solo somos sujetos enunciados, sino sujetas capaces de enunciar el mundo de otro modo, como lo señala Freire? Pero, ¿qué nombra su experiencia? Haciendo una analogía con los servicios que nutren el cuerpo y el alma, como dice el texto, ¿cómo nutrió la formación de un posgrado en investigación de la educación? Para finalmente cerrar diciendo, como Paloma, Luna señalan en el texto, no están en los lugares, habitan. Es un concepto diferente. Por eso tal vez desde el lugar de la flor Suchitlán, que en otros tiempos vivos son posibles, nos enseñan, así los calendarios, los tiempos y las territorialidades, las existencias diversas y las interacciones nos invitan a estar de otro modo. Celebro estas palabras y su doble escucha para poder estar con mis colegas compartiendo efectivamente una experiencia de formación-construcción en una práctica en interculturalidad. Bueno, yo voy a agradecer por sus palabras y por llegar de todos los días. Y que gracias por conocernos. Creo que es una palabra clave cuando se conoce. Se debe dejar de y no tengo que dejarme sorprender. Que quiero esa sensibilidad, esa cultura, cual para dejarse mover
para que puedan decir y lo que pensamos tampoco ya se conocimos. Creo que para que se pueda decir eso, sí hubo un desplazamiento o movimiento y que desafía la lógica de escolarización a las que estamos acostumbrados. Y me parece que si la maestría logra ese cambio de horizonte, si solamente para venir a practicarnos y a acomodar un papel de información, bueno, no sé. Eso es parte de los desafíos de una institución como la nuestra. Se movilicen los horizontes, ¿no?, de nuestros estudiantes. Y bueno, pues creo que hay mucho que reflexionar en nuestros procesos de formación en juego. Hay mucho de pensar el papel de este espacio en general. Que una vez tuvimos la experiencia, estaba el doctor Pineda, ¿sabes? Cuando empezó a justificar por unas escuelas en Michoacán, cómo están. Y ahora, bueno, vemos que las experiencias son pequeñas, pero esta también es una gran experiencia que nos permite seguir reflexionando. Ahora es un aspecto distinto, ya reflexionaba qué es lo que tenemos que pensar, ¿sí? También como política pública, también tenemos que pero yo creo que la mirada crítica, la mirada positiva, esa no puede estar. No, ahora el discurso es en la interculturalidad, como lo va a hacer. Lo volvemos en lugar importante para. Hay ya espacio ahorita en Cristina para que podamos abrir el conversatorio, ya en comunicaciones digitales, ¿no? Y los que estamos aquí, la palabra a los hijos, le rogamos la mejor acción, nada de eso. De distintas partes del Estado de México, de diversos niveles educativos, con diferentes actividades escolares, pero un solo objetivo en común: mejorar su práctica docente. Analizan, Debaten y proponen en educación. Así son los Docentes en acción.